Recordemos qué hemos visto hasta ahora. Bueno, hemos visto, digamos, usos que tiene nuestra calculadora científica, cómo se configura, qué significa cada una de las configuraciones. Hemos visto cómo guardar variables en la calculadora, pues cómo guardar números en la calculadora. Hemos visto cómo encontrar factores de conversión, cómo hallar constantes físicas. Hemos aprendido a solucionar función cuadrática y cúbica. Hemos aprendido las operaciones con matrices que tiene la calculadora, ¿cierto? Hemos visto, digamos que muchos de los elementos que nos puede servir. Bien, ahora, ¿qué pasa? Ay, no se mueve a ver, ¿por qué no te mueves? Allá, bien. Ahora, ¿qué nos faltaría? ¿Qué faltaría? Hay muchas cosas que todavía digamos que faltan dentro del uso de la calculadora. Con 3 talleres nunca va a ser suficiente. Yo diría que para aprender todas las funcionalidades nos demoraríamos un montón más de sesiones, ¿cierto? Pero entonces la invitación es, muchachos, chicas y chicos, a que pues apliquen las ideas que ya hemos visto, ¿cierto? Apliquen las cosas que ya hemos utilizado, que les he explicado y que se supone que hasta ahorita ya deben de tener bastante claro. Ojalá lo usen bastante en los cursos, incluso les he dado aclaraciones de en qué cursos se hace. Yo les voy a mostrar otras pequeñas cositas que puede hacer la calculadora, más como a información, para que ustedes de pronto en su momento extiendan esa información y quieran seguir como animados a estudiarla. Si nos fijamos, acá, miren que tenemos el modo vector. Damos modo y ya hemos trabajado con ecuaciones y matrices. Tenemos una parte que se llama tabla. ¿Sí? Miren. Demos tabla. Al darle tabla, mire que aparece f de x. O sea, que aparece una función. ¿Sí? Si dice que es f de x, entonces digamos que los elementos que vamos a poner acá tienen que ser entonces funciones. ¿Ok? Bien. Vamos a mirar para qué sirve esta vaina de tabla. Entonces yo voy a escribir una función sencillita. Voy a escribir el seno de x. ¿Dónde está la letra X? La letra X está aquí abajo, miren el rojo. Entonces, recuerden que para llamar la letra uno da alfa y busca la letra. Metí la función. Ahora me pide otra función. Vamos a poner función coseno. Es coseno de X. Listo. Ahora, aquí es donde viene lo interesante. ¿Desde dónde quiero que empiece la función? ¿Cuál es el punto inicial de la tabla? Entonces yo le voy a decir, vean, en este caso yo quiero que empiece en 0. Ahora, ¿dónde quiero que termine? Yo quiero que termine en 1. Y el step es como, ¿cuál es el paso entre punto y punto? Entonces yo quiero decir, de 0, entonces voy a decir 0.1, luego 0.2, 0.3. Entonces, para que haga ese crecimiento, yo quiero que el paso sea de punto 1. ¿Qué me hace la calculadora? La calculadora inmediatamente me lanza esos valores que tiene esos valores para esa función y me los manda desde 0 hasta 1. Intentemos con otra. Vamos a intentar con otra. Déjenme, yo reseteo la calculadora para no tener ningún problema. Shift, clear, all, yes. Ok. Vamos a hacerlo entonces. Vamos a hacer otro. Vamos aquí. Metemos otra vez tabla. Ahora vamos a hacer una sencillita. Supongamos que ustedes necesitan graficar la función x al cuadrado menos 2. Entonces vamos a llamar, llamamos x, le damos al cuadrado menos 2. Ahí está. Me pide una segunda función, pues porque puedo graficarla. Entonces, no, pues en este caso no me interesa. Entonces la voy a poner x. Entonces no me interesa la segunda.
Ahora sí, ¿desde cuándo quieres que empiece? Entonces yo voy a decir, va, yo quiero que empiece de -5 y que termine en 5 y que vaya de 1 en 1. E inmediatamente que cuando yo veo aquí la función, la tabla, entonces miren que la tabla me dice, vea, en -5, la función x al cuadrado menos 1 vale 23. En -4 vale 14. Vale 7 en -3, en -2 vale 2, en -1, 1, en 0 -2. Y así sucesivamente me muestran los valores. ¿Para qué me sirve, muchachos y muchachas? Pues si yo necesito graficar alguna función en específico, si yo necesito alguna, no sé, el logaritmo natural de x, yo necesito graficar el logaritmo natural de x y la verdad ponerme a hacer cada uno de los elementos de la calculadora, pues tiro una función, no está, pongámosle cualquiera aquí, sino x, tiro una función y le digo a él, vea, empiece no sé, desde el 0 hasta el 10 y vaya de 1 en 1. Listo. Entonces él inmediatamente me tira los valores. Ahí están. Para el logaritmo natural. Y yo ya con eso pues tengo los elementos necesarios para hacer el gráfico. ¿Dudas, preguntas o inquietudes de cómo yo puedo hacer tablas en la calculadora? Eso. Luisa. Mira, Luisa, yo te voy a mostrar cómo elimino todo. Eso lo enseñé en la primera clase, en el primer taller, pero te lo voy a mostrar. Si alguna, recuerden, si alguno o alguna tiene una duda de lo que estoy haciendo, de lo que les estoy mostrando en la calculadora, de cómo se hace algo, me preguntan tranquilamente que yo vuelvo y lo repito, vuelvo y lo muestro, no hay ningún problema. Pero lo que no quiero es que yo pregunte ahí, está claro y nadie me responde, ¿cierto? Por ahí solo me han respondido 2, pero en el momento en la sala hay 50. Entonces, ¿qué pasa con los otros 48? ¿Cómo se sienten? Si entendieron esto, si saben, ya saben dónde buscar la tabla, cómo hacerla, qué le muestran. Maravilloso, me van diciendo. Importantísimo. Listo. Háganle que para Luisa y Sebas, les voy a explicar esa parte. Entonces, supongamos, a ver, ¿yo para qué reseteo la calculadora? Yo les expliqué el primer día que uno lo resetea cuando, por ejemplo, uno ve que las configuraciones de la calculadora no son como las correctas, no lo estoy viendo bien, o cuando, por ejemplo, yo ya, digamos, ya la calculadora tiene un montón de cosas guardadas y ya no me acuerdo cómo quitarlas, ¿cierto? Entonces, para eso hago el reset. ¿Cómo hago el reset? Entonces, el reset es sencillo. Si se fijan en el botón 9, en la parte de arriba, dice CLR. ¿Sí? Entonces, y está en amarillo. Recordemos que para invocar los elementos que están en amarillo sobre cada uno de estos números, lo único que hay que hacer es hundir el botón Shift. Al invocar el Shift, entonces hundo el 9, que es el Clear, y él me pregunta, hey, venga, ¿qué quieres borrar? Entonces, el primero es el setup, o sea, la configuración. ¿Quieres limpiar la configuración? ¿Quieres limpiar la memoria? ¿Cómo así que la memoria? Yo les expliqué que uno puede guardar números en la memoria y que en este caso la calculadora tiene una memoria limitada, pero la puede guardarle elementos. O realmente yo quiero limpiar toda mi calculadora. Entonces ustedes eligen lo que quieran limpiar. En este caso, yo le voy a decir, vamos a limpiarlo todo. Entonces le hundo el 3. Y él me pregunta, ¿seguro que quiere resetear todo? Entonces yo le digo que sí o cancelo con AC. Entonces le doy sí, o sea, igual, y listo. Ya tengo limpia mi calculadora. Sebas y Luis, ¿así la vieron? Bien, con gusto. Ok, ok. Entonces, hoy ya aprendimos algo nuevo. Ya sabemos cómo, Cristian, dime, Y buenos días, qué pena una pregunta. dígame. Usted decía que ahorita en el intervalo decía que de 1 a 5 y que quería que fuera en 1 en 1, pero en Sí. ese caso es impar. Entonces yo podría decir que, yo no puedo decir que si lo voy a poner de 1 a 5, no puedo decir que lo pongo de 2 en 2. O sea, si es, debo ponerlo impar si es para impar. Y si es Ah, para par, poner impar. no, Cristian, ahí sabes que tienes que tener en cuenta que si, por ejemplo, tú lo vas a hacer de 1 a 5,
y vas a poner a que corra de 2 en 2, entonces tiene que tener en cuenta que le va a poner, evidentemente le va a mostrar el primer número, o sea, el 1, ¿sí o no? Sí, Y correcto. luego te va a mostrar el 3 y luego te va a mostrar el 5. O sea, Ah, eso. Tú lo que haces es que tú pones el paso como tú lo quieras. O sea, no hay ningún problema de cómo usted quiera el paso, independientemente si es par o impar. O sea, tú pones los números que necesitas. O sea, yo, por ejemplo, necesito la sección de una función que está entre 5 y 15. Y usted dirá, venga, ¿por qué? Te vas a dar cuenta, por ejemplo, que en materias como cálculo integral, a uno le establecen un intervalo de una integral para poder encontrarla, ¿cierto? Hay que graficar la función, hay que hacer varias cositas. Usted necesita saber cuáles son los puntos y qué pereza hacerlo engorrosamente a mano o en la calculadora uno por uno. Entonces usted le dice a la calculadora, yo quiero que empiece acá y termine acá. Y ya su libertad de cuánto quiere los pasos, no importa. Tú verás si de 1 en 1, de 2 en 2, de 10 en 10, o de 0.1 o de 0.5, ¿cierto? Tienes que ah, tener en cuenta que la calculadora va a tener una limitación. Yo realmente no sé hasta qué cantidad de puntos puede mostrar la calculadora, pero puedes hacer el intento. Mira a ver la calculadora hasta qué cantidad de puntos te puede lanzar y dependiendo de eso, entonces usted tiene que ser estratégico de cuál debe ser el paso para poder graficar. ok, perfecto, gracias. Listo, con gusto, Cristian. A ver, Santiago. Efectivamente, eso, Santiago. El de las configuraciones, más que para las funciones, recordemos que las configuraciones, a mí me dice, por ejemplo, si yo quiero el modo normalizado 1, 2, si yo quiero que la calculadora me redondee los números, si yo la tengo en grados o en radianes, o si yo la quiero que me muestre las fracciones de la forma habitual como las conocemos, o sea, verticalmente, o que me las muestre como las calculadoras viejitas, así horizontalmente. Pues más que todo va por ese lado. Y también pues por las configuraciones de los elementos. Que recuerde que si yo quiero que me lo muestre como un número mixto o como una fracción completa, si yo quiero que los números complejos me los muestre en binario o en polares, si en la tabla, por ejemplo, mire, si en la tabla yo quiero que en la tabla solo me muestre una función o me haga dos funciones. ¿Sí me entiende, Santiago? O sea, eso es realmente eso es la configuración como tal, ¿cierto? Y ya la parte de las variables, pues sí es lo de la memoria específicamente, que yo puedo guardar números dentro de cada una de esas letras que tiene la calculadora. ¿Sí te respondo la pregunta? Bueno, esperemos que pronto Santiago me responda. Mientras tanto, bueno, ya sabemos hacer tablas en la calculadora. O sea, ya nadie, vea, ya Kilen nos resolvió. La tabla muestra máximo 22 datos. Entonces ya saben, si ustedes necesitan más de 22 datos, muchachos y muchachas, la calculadora no, a ver, oiga, unas 20, otras 22. Supongamos, pongámoslo en 20. Pongámoslo en 20. No, la verdad, Manuel, no sé. Habría que mirar bien. Vamos a ver, de una vez si quieres. Vamos a mirar a ver hasta dónde nos da tabla. Pongamos la función x. Y aquí pues pongamos x al cuadrado. Que empiece en 0, termine, no sé, en 25 y vaya de 1 en 1. Insuficiente memoria, ok. Entonces que empiece en 0 y termine en 20. No, ahora vamos a ver. Ahí van 21 datos. Que empiece en 0 y termine en 19. Sí, en mi caso me permite también solo 20 datos. Esta calculadora solo permite 20 datos. O sea, me muestra los otros, muestra el 21, mire, muestra el 21, pues muestra el dato 21, pero la memoria no me la permitió. Miren que yo ahorita le dije que me mostrara hasta el 20, que cuando X valiera 20, pero no me dijo no, pues es memoria insuficiente. Entonces, en este caso, en mi caso, pues específicamente esta memoria permite 20. Por ejemplo, la de Michael dice que le da hasta 30, o sea, bueno, les digo, depende pues como de la versión de la calculadora que tengan, van a tener una mayor o menor memoria. Michael, ¿qué versión de calculadora tienes? 990, 991.
la 570. Él tiene, por ejemplo, él tiene la ES Plus. Yo tengo la LA Plus, o sea que va a depender. Vamos a ver en la LA Plus hasta cuánto. Yo hago aquí una tablita rápida. Por ejemplo, la mía también me permite, vamos a ver, alfa, X, de 1. También me permite 30 datos a mí. A mí sí también me permite 30 datos de calculadora. Yo tengo la FX570LA Plus. O sea que ya van viendo pues que las calculadoras van a tener cierta limitación de memoria y va a depender pues de la versión de la versión. Pero lo importante es que este tipo de tablas le van a ayudar a ustedes mucho a la hora de hacer gráficas rápidas. ¿Sí? Gráficas rápidas. Eso es lo que tienen que tener muy en cuenta. Samuel, las sesiones anteriores, yo creo que te las pueden compartir. Tú pregunta por el grupo. Yo creo que en el grupo están las personas de antivirus. Tú pregunta por el grupo. Hey, por favor, ¿me podrían pasar los links de los 2 talleres que han hecho sobre calculadora científica? Y lo más probable es que te los compartan. ¿Listo? No te preocupes. Entonces, chicas y chicos, ya saben, mira, ahí están las limitaciones de la calculadora, con gusto, pero ya tienen pues como una información importante ahí y valiosa para que la aprovechen. Bien, ya por último, pues les muestro aquí. Miremos entonces que ya hay otra opción, hay otras 2 opciones, que esas son las que yo quiero que estudien, ¿cierto? Pues los invito, es un abrebocas y los invito a que la revisen. ¿Por qué no la vamos a ver? Porque quiero que pasemos un rato a calculadora gráfica para que miremos algunos detalles de las calculadoras gráficas. Pero entonces, hay 2 modos que no vimos. Si nos fijamos, el modo de estadística, aquí está el modo de estadística, que en el modo de estadística tenemos un montón de cosas, linealización, tenemos pues la parte exponencial, tenemos análisis de variables, ¿cierto? Mira aquí, tenemos un análisis univariable, está la parte de estadística y la de vectores, que es el 8. Vectores. Ojo, la parte de vectores funciona de la misma manera que el de las matrices. Entonces, el primer vector, aquí nos dicen de qué tamaño el vector, o sea que eso nos permiten de 2 dimensiones. El vectores que estén en 3 dimensiones y vectores que estén en 2 dimensiones. Es decir, guárdeme un vector en 3 dimensiones. Guárdeme el vector 2, 3, 5. Listo. Ya guardé un vector. Y así como hicimos ayer con el módulo orientado a matrices, como ya hicimos el primer vector desde ese menú desplegable, si yo quiero empezar a trabajar con los vectores, yo ya no tengo que volver a entrar a ese modo, sino que yo ya hundo Shift y me meto al botón de vector, que es el 5. ¿Qué me muestra esto? Entonces, esto me muestra la información de los vectores y me muestra pues como básicamente el vector A, vector C, vector B, ¿cierto? Y en este caso me permite, por ejemplo, el producto punto. Dot es el producto punto, es uno de los tipos de productos con vectores. Entonces, por ejemplo, yo ya tengo la data, tengo el vector A guardado, voy a guardar un vector B, también de 3 dimensiones. Y le voy a decir, guárdame el vector 5, menos 2 y 0. Listo. Ahora sí, me meto entonces Shift, vector. Entonces yo le digo a él, vea, vamos a mirar. Entramos a vectores y le digo, yo quiero el producto punto. Listo. Entonces para hacer el producto punto le digo, vea, ya vamos al vector A. Y quiero aplicarle el producto punto con el vector B. Y él me lanza inmediatamente el producto punto entre esos 2 vectores. ¿Y qué es el producto punto? Bueno, eso es un tema que van a ver en geometría vectorial por allá como para el tercer parcial.
¿sí? Más o menos para el tercer parcial les muestran qué es el producto punto entre vectores, qué representa y para qué sirve. Se van a dar cuenta que el producto punto es una herramienta muy poderosa en muchas cosas de la geometría vectorial. Hace parte de varios teoremas y es fundamental. Entonces, miren que la calculadora les va a ayudar a resolver productos puntos de forma rápida, ¿cierto? No van a tener que hacer el proceso a mano y eso es lo bueno. Digamos que es un módulo muy limitado. Ojalá esto tuviese producto cruz, producto vectorial, sería espectacular, pero no tiene producto vectorial, entonces es bastante limitado, para que lo tenga pues muy en cuenta. Listo, para que lo tengan muy en cuenta. Entonces ahí está. Invitación entonces a que revisemos el módulo de estadística de una, Michael, ya te lo repito, el módulo de estadística y ya, porque el de vectores lo acabamos de ver, es igual, se usa igual que el de matrices en la forma de guardar vectores, y en este caso, pues ese módulo solo me permite hacer producto punto, no me permite más nada. Mientras que vamos a ver una cosita, yo quiero ver algo, quiero ver si, sí, efectivamente, solo permite hacer producto escalar. O sea, no, la calculadora en ese caso es limitada y no tiene el algoritmo para hacer producto vectorial. Entonces, el módulo de vector es más bien limitado. Listo. ¿Cómo se usa? Te vamos a ver de nuevo para Mike. Lo primero es, déjeme yo la receta otra vez. Listo. Entonces, lo primero, entramos al módulo de vectores. Creamos un vector como lo hicimos en las matrices. En este caso hice un vector de 3 dimensiones, 3, 4, 2 y 1. Y le doy a C. Listo. Ahora entro al módulo de vector en el botón 5 y tengo que crear otro nuevo vector. En el vector B voy a crear un vector nuevo. 7, 8, 1. ¿Sí? Y luego le digo, vea, quiero que me haga el producto punto. El producto punto es el 7. Entonces, lo primero es, llamo el primer vector. Entonces, vector A. Vuelvo y me meto al módulo de vectores y le digo, hey, producto punto o el producto escalar, que es el 7. Y me aparece este simbolito. ¿Y con quién tengo que aplicar producto punto? Pues con otro vector. ¿Cuál otro vector? El vector B. Y al yo aplicarlo, él inmediatamente me muestra el resultado del producto punto. ¿Lo viste, Michael? Sí, profe, muchas gracias. Muchísimo gusto. Básicamente, chicas y chicos, solo falta pues como revisar en términos generales ese módulo de estadística. Listo. Ese módulo de estadística. Y bueno, también es importante pues mirar el módulo de inecuaciones porque les va a servir para cálculo diferencial. Y hay que revisarlo porque es interesante. ¿Dónde miramos el módulo de inecuaciones? Entonces, aquí si se fijan en mode no aparece. Entonces, acuérdense que si aparece la flechita así es porque hay más, es desplegable. Bajo y me aparecen estas otras cosas, ¿cierto? Entonces, vamos a mirar bajo y él me dice, ¿qué quiere hacer? Inecuaciones, listo. Vamos a hacer inecuaciones. Y él me pregunta, hay dos tipos de inecuaciones que me puede resolver esta cosa. Inecuaciones con términos cuadráticos o inecuaciones con términos cúbicos. Yo le voy a decir, resuélveme inecuación cuadrática. Y él me pregunta, ¿qué tipo de inecuación? Que ese polinomio sea mayor a 0, que ese polinomio sea menor a 0, que sea mayor o igual o que sea menor o igual. Yo voy a decir, vea, que sea mayor o igual. Él me dice, hey, ¿cuáles son los números? Listo, 2, 8 y menos 10. Listo. Y ahí él me da la respuesta. Me dice, vea, X es menor o igual a menos 5, pero X
ahí está el intervalo, ¿cierto? Que X sea mayor o igual a 1, pero que X sea menor o igual a menos 5. ¿Listo? Ahí está entonces mi respuesta. Rapidita. Eso le va a servir para el primer parcial de cálculo diferencial. Ah, no, que es que yo no necesito esa, sino que yo necesito inecuación cúbica. Ok. Entonces, ¿cuál inecuación? Ah, no, que necesito la 4. Listo. Lo mismo, pongo los números. Los números del polinomio. Él inmediatamente me dice, vea, X tiene que ser menor o igual a ese número y ya. Encontró entonces la posible respuesta. Sencillo, elemental, no tiene mayor complejidad. Es simplemente poner el polinomio de la inecuación. Y tiene ya otro modo, por ejemplo, aquí, que es 3, que tiene que ver con distribuciones, para los que van a ver estadística. Yo se lo recomiendo que si ven estadística, entonces es bueno que investiguen un poquito sobre este módulo. Este módulo me permite hacer varias distribuciones, 2 normales, la binomial y la inversa. La normal inversa permite la binomial y la de Poisson. O sea, permite hacer distribuciones, que esos son uno de los temas, pues, digamos, relevantes dentro de la estadística. Solo que yo no quiero ahondar en eso porque, pues, digamos que muchos de ustedes a lo mejor no tienen que ver una materia como estadística, y pues si la tienen que ver, la idea es, si lo quieren ver, pues de todas maneras, la invitación es eso, perdón, que si lo quieren ver y toda la cosa, pues la invitación es que lo consulten un poquito, ¿cierto? Ok, ahí está. Espero entonces que, digamos, toda esta parte de calculadora científica, pues les haya servido bastante, ¿cierto? Yo sé que es muchísima información. Yo sé que es muchísima información. Sé que no es tan sencillo, pero es importante pues que lo tengan muy en cuenta para que sepan y le puedan replicar este conocimiento a sus compañeros de que esas calculadoras científicas pues hacen más que sumar, multiplicar y dividir, ¿cierto? Tienen cosas que pueden ser valiosas para nosotros y que nos van a servir bastante en nuestra vida académica. Dudas, preguntas, inquietudes, recomendaciones, todo claro, maravilloso. Vamos a revisar entonces ya un poquito sobre calculadoras gráficas, ¿sí? Entonces, pues yo sé que probablemente muchos de ustedes ya la han usado, ya la han visto en algún momento de sus vidas, ¿cierto? Yo lo que quiero es de pronto expandirle algunas ideas. Voy a compartirles por acá. Voy a compartir, listo. Entonces, ahí está. Entonces, básicamente, GeoGebra es como esa herramienta que es online, ¿cierto? Que está disponible online, es gratuita y que me da como un primer acercamiento en gráficas, ¿cierto? Ustedes tranquilamente en Google pueden escribir GeoGebra 2D o GeoGebra 3D para que les muestren pues las dos calculadoras, ¿cierto? Entonces, escribir en GeoGebra es muy sencillo. En el panel izquierdo, donde dice entrada, ahí es donde vamos a escribir los elementos que vamos a querer graficar o que vamos a querer mirar en primera instancia, ¿sí? Eso es lo primero, ¿bien? Hay cosas bien interesantes. Por ejemplo, en cuanto a la tabla, ahorita les voy a mostrar. Vamos entonces a mirar aquí una gráfica sencillita. Vamos a mirar, no sé, x elevado a la 3
más 5x al cuadrado más 3x, eso es, menos 2. Bien. Ahí tenemos una gráfica. Esta es nuestra gráfica, ya inmediatamente GeoGebra nos la lanza. ¿No me estás escuchando, Kilian? ¿Alguien más no me está escuchando? ¿Alguien me está escuchando, porfa? Kilian me dice que no, pero alguien me está escuchando. Entonces, Kilian, revisa, porfa, de pronto tu salida de audio. Puede ser que de pronto en asuntos tenga alguna dificultad. O sea, yo le escribo. Bien. Ahí le escribí. Entonces. Ok. Bien, entonces tenemos aquí varias cositas. Lo primero es reconocer y aprender a mirar qué me muestra la calculadora, esta calculadora en primera instancia. Entonces, miren que ella marca unos puntos, si se fijan. Entonces, me muestran estos punticos, me muestra estos punticos y me muestra este punto. Eso es una herramienta muy valiosa. ¿Por qué? Supongamos, por ejemplo, en álgebra y trigonometría, ustedes van a ver una cosa que llama factorización de polinomios. Van a aprender a factorizar polinomios. Y yo ayer les expliqué que un factor básicamente es un número que hace que la función se vuelva cero, ¿cierto? En términos geométricos, ojo, en términos geométricos, cualquier expresión, digamos una expresión que esté en términos de x, un polinomio, va a tener un cero, o sea, que tenga un cero, perdón, que tenga una raíz que también se le llama, o que tenga un elemento que lo factorice, geométricamente hablando significa que justo ese número es el número nx por el cual la función vale cero. Es decir, son los puntos en el eje vertical, en el eje X, justo sobre el eje X por los cuales va a pasar mi función, mi polinomio. Si nos fijamos acá, entonces, eso va a tener sentido. Pues miren, claro, si nos fijamos, entonces me dice, vea, esta es la raíz. Entonces me está diciendo, vea, justo este es uno de los polinomios, uno de los factores de ese polinomio. Ese menos 4 punto, bla, bla, bla. El otro sería este, menos 1 punto, bla, bla, bla. Y este sería el otro. Entonces ya saben, geométricamente, los ceros de un polinomio son aquellos números por los cuales el gráfico toca el eje X. Eso es lo primero que tienen que aprender a leer, ¿cierto? Los ceros, los factores. Y lo segundo, pues los valores extremos, que les va a servir, por ejemplo, cuando estén viendo en derivadas, cuando estén viendo en cálculo diferencial, ya la última parte, que es aplicaciones de la derivada, ahí se van a dar cuenta que existen métodos para hallar los valores extremos. Ya si es un máximo o un mínimo de una función, entonces lo pueden corroborar en esta calculadora gráfica. Pueden corroborar ese tipo de información. Ventajas de esta calculadora gráfica, esto no solo va a calcular funciones, esto también calcula ecuaciones. Por ejemplo, vamos a hacer una circunferencia. Vamos a hacer la circunferencia, que es x al cuadrado, más y al cuadrado, igual a 8. Ahí está. Mírenlo ahí. Tenemos esa ecuación, la ecuación de la circunferencia. ¿Cierto? Entonces, aquí me va a servir, por ejemplo, para geometría vectorial, cuando yo esté viendo cónicas, pues mirar información de ejercicios. Ah, que la circunferencia con ecuación no sé qué, no sé qué, no sé qué, toca la línea. Entonces, miren que aquí yo voy a poder ver esa información. Entonces, me va a mostrar, pues, como esos datos. ¿Sí? También puedo hacer otro tipo de cónicas. Hagamos, por ejemplo, una elipse. Vamos a hacer una elipse aquí entonces. Eso es
X al cuadrado cuartos más y al cuadrado ahí está, una elipse, ¿sí? Ahí está mi elipse en este caso. Y mire que él me dice, es una elipse. Elipse ecuación 1. O sea, yo puedo graficar diferentes elementos geométricos. Eso es lo primero que quería adquirir. Ahora vamos a mirar otra cosa. Va a ser la gráfica x al cuadrado. Tan sencilla. Bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Supongamos que yo tengo el gráfico, pero yo quiero tener los puntos porque los necesito para, no sé, hacer la gráfica a mano. Necesito los puntos, ¿cierto? Entonces, yo ya tengo el dibujo y ya sé cómo es el dibujo, pero yo necesito los puntos para hacerlo correctamente. Ay, ¿por qué se me va a pasar eso? La verdad, no sé, en algún ejercicio específico, alguna cosa. No sé, yo necesito hacer los puntos, ¿cierto? Necesito conocer la tabla de los valores de esta función. Entonces, ¿cómo lo hago? Yo ya dibujé la función, ya la escribí en la entrada. Y luego de eso, mire que hay unos puntos ahí, hay 3 puntos. Entonces yo cuando le doy 3 puntos, él me dice varias cosas. Me dice, hey, muéstrame los puntos especiales, deme una tabla de valores o duplique la entrada, lo que sea. En este caso le voy a decir, vea, deme la tabla de valores. Y así como pasó en la calculadora, ahorita cuando les pregunté, que el que me dijo que la calculadora me pregunta 3 cosas. ¿Cuál es el valor inicial? ¿Cuál es el valor final? ¿Y cuál es el paso? Entonces yo le voy a decir a él, vea, yo quiero que empiece en menos 10. Quiero que termine en 10 y que vaya de 1 en 1. ¿Listo? Cuando hago eso, efectivamente, mi GeoGebra me va a mostrar inmediatamente la tabla de valores correspondiente a esa función. Y así sucesivamente lo puedo hacer con cualquiera de las funciones que yo ponga ahí. Cualquiera de ellas. Yo puedo pedirle la tabla de valores correspondiente a eso para hacer el gráfico. Hasta ahí como pregunta o inquietud con eso. Brian se despistó con Brian, listo, vuelvo y le explico. Vuelvo y le explico. Vamos a escribir una función cualquiera. X al cuadrado menos 5x más 3. Ahí está. ¿Bien? Tengo entonces esa función. Y yo quisiera entonces ver la tabla de valores correspondiente a eso. Necesito graficarla. Bien, entonces voy aquí, tabla de valores. Y en este caso, mire que él ya me da una predefinición, ¿cierto? Pero yo no quiero eso. Entonces yo le doy aquí en los puntos de la X, aquí, y luego vamos a editarla. Entonces él me dice, bueno, ¿cuál es el valor inicial? Yo quiero que empiece en menos 5 y que vaya hasta 10. Pero en este caso no que vaya de 1 en 1, sino que vaya de punto 5 a punto 5. Y de una vez la cosa gráfica me los muestra. Mire, me muestra cada uno de esos valores. Desde menos 5 hasta 10 y que vaya de 0.5 en 0.5. Entonces ya sabe, simplemente es editar aquí. Editar la tabla de valores y le ponen el valor correspondiente. Brian, ahora sí lo viste. ¿Cómo? Ahora sí, muy bien. Digamos que esto es como lo más elemental. Estas son las cosas más elementales que ustedes, digamos, pueden tener muy en cuenta con esta calculadora gráfica. Bien. Ahora miremos la otra. La otra es mucho más tesa en varios aspectos. ¿Para qué les va a servir la calculadora en 3 dimensiones? Les va a servir especialmente para geometría vectorial, álgebra lineal y cálculo vectorial. O sea, esto es una herramienta que si ustedes la aprenden a manejar, por ejemplo, para cálculo vectorial,
les va a salvar la vida, porque cálculo vectorial es una materia que tiende a ser muy abstracta. Y la única manera de usted más o menos tener ideas y comprender un poquito lo que estás haciendo es visualizando lo que estás haciendo. ¿Cuál es el problema? Que en los tableros es muy difícil poder hacer gráficas en 3 dimensiones que sean correctas, que sean exactas y que sean lo suficientemente claras visualmente. ¿Cuál es la ventaja de, digamos, de este tipo de graficadora? Es que te permite tener una visualización muy cercana, muy certera de las cosas en 3 dimensiones. Entonces, vamos a mirarla aquí. Esta, espera que se tostó un poquito. Bueno, ¿qué tenemos acá entonces? Lo primero es que tenemos también una entrada. Pero aquí hay que tener cuidado. Hay que tener mucho cuidado con esto. ¿Por qué? Porque hay que tener cuidado. Porque vamos a darnos cuenta que si escribimos cosas con X y con Y solamente, vamos a tener algunos elementos y por lo contrario, si escribimos cosas con X, Y, Z, vamos a tener otro tipo de elementos. Nos vamos a dar cuenta que podemos hacer esferas, paraboloides, planos, líneas y un montón de cosas que van a aprender durante sus carreras. Entonces, vamos a mirar. Vamos a mirar aquí. Entramos acá. Ok. Voy a hacer primero un gráfico sencillito. Vamos a ver para que miren cómo más o menos funciona. Voy a hacer X a la 2. Bueno, importante. Tienen que aprender a ver cuáles son cada uno de los ejes. Entonces, vamos a mirar. El eje rojo, miren. El eje rojo es la X. ¿Listo? El eje rojo es la X. El eje verde es la Y y el eje azul es la Z. X rojo, verde Y, Z azul. Importante que tengan muy en cuenta eso. ¿Cuál eje para que sepan qué están haciendo? Entonces miren que si yo escribo X a la 2, mire que esa función en 3 dimensiones, pues simplemente es la parabolita que está ahí. Pero ¿qué pasa si yo empiezo a agregar elementos? Entonces de aquí empieza, bueno, X al cuadrado más Y al cuadrado más Y al cuadrado. Entonces miren que ya pasé de tener esa gráfica así a tener un paraboloide. Miren que ya empiezo a tener gráficas más complejas. Pero no, yo quiero entonces más Z al cuadrado igual a 5. Yo borro este pedazo. Vamos a mirar entonces X al cuadrado más Y al cuadrado más Z al cuadrado igual 9. Miren ahí. Ahora tengo una esfera. O sea que primero hay que tener en cuenta eso, que depende del gráfico que yo haga. Entonces voy a obtener este tipo de cosas. Pero esto no es lo único que me permite esta calculadora gráfica. O sea, no solo me permite hacer cosas en 3 dimensiones, sino que también me permite hacer otro tipo de elementos. Por ejemplo, si yo puedo escribir cositas como esta. Si yo escribo vector, entonces mire que él me da opciones. Me dice, vea, ¿quieres hacer un vector? Y yo sí quiero hacer un vector. Entonces me dice, tiene 2 opciones. Un vector con un punto o un vector que tenga punto inicial y punto final. Entonces va a decir, vea, yo quiero un vector que tenga punto inicial y punto final. Va a decir, vea, el punto inicial de ese vector, como estamos en 3 dimensiones, es el 3, 5, 4.
Y el punto final de ese vector quiero que sea 5, menos 2, 1. Aquí con comas, perdón. Y coma. Entonces miren que cuando yo hago eso, efectivamente, miren ahí, me aparece un vector. Miren la flecha ahí. Me muestra hacia dónde está dirigido el vector y qué elementos tiene. Y me muestra cuál sería la representación de ese vector. Bien. Ah, no, que yo quiero hacer mejor otro vector. Entonces yo quiero hacer un vector, pero con un solo punto. Entonces, que el punto sea 1, 2, 3. Entonces vamos a quitar un momentico la esfera y miren ahí ese vector. Se van a dar cuenta que hay una gran diferencia. Mientras que el vector que está arriba es un vector que está linealizado con 2 puntos, este, como solo le pide un punto, es un vector que justamente siempre va a iniciar en el origen. Un vector posición, llamado vectores posición. Bien. Pero ¿qué otras cosas puedo hacer? Puedo operar los vectores, U menos B. O sea, yo tengo los dos vectores, esos dos vectores que acabo de escribir, y yo voy a hacer operaciones con los vectores. Le voy a decir, vea, yo quiero que me diga cuál sería la operación de los dos vectores, la resta. Entonces, si yo restara esos dos vectores, U menos B, obtendría ese nuevo vector que está ahí abajo. Vamos a cambiar el color en propiedades. Podemos ponerle cualquier otro color. Yo lo quiero verdecito. Listo, véanlo ahí. El vector resultante de la resta de esos dos es ese nuevo vector verde. ¿Y eso cómo lo hacemos? Simplemente cuando tengamos los vectores. Entonces, ahí nos damos cuenta, por ejemplo, que puedo hacer vectores. Pero no es lo único que puedo hacer. Por ejemplo, puedo entonces hacer también, por ejemplo, plano. Entonces él me pregunta, venga, ¿cómo quiere, qué cosas quiere el plano? Entonces yo pues al plano, vea, yo puedo hacer un plano con 3 puntos, puedo hacer un plano con un punto y 2 vectores, puedo hacer un plano con un punto y un plano, y así sucesivamente. O sea, hay muchas formas de hacer el plano. Le voy a decir a él, vea, hágame un plano con 3 puntos. Le voy a decir a él, vea, primero punto, 2, 1, 3. Listo. Segundo punto, 1, 0, 4. Tercer punto, 0, 2, 3. Y ahí tengo mi plano. ¿Qué son las ventajas de esto? Que fuera de que ya tengo el plano construido, me dan la ecuación del plano. Mire que de una vez me tiran la ecuación del plano. Yo ya conozco cuál es la ecuación del plano. Y al yo conocer la ecuación del plano, voy a saber, por ejemplo, cuál es el vector normal y muchas otras cosas que van a aprender en geometría vectorial. O sea que esta calculadora gráfica les va a servir muchísimo porque les va a dar una información valiosa que ustedes, digamos, se les puede dificultar a la hora de resolver ejercicios porque uno no tiene la claridad o la facilidad de hacer este tipo de cosas a mano. Bien. Pero no solo permite hacer planos, no solo permite eso, también permite hacer varios planos. Yo puedo hacer el plano y escribirlo. Ya puedo escribir un plano así, x más 3y menos z igual a 5. Pues miren que yo ahí ya tengo otro plano. ¿Sí? Ya tengo dos planos. Y entonces aquí, ¿qué puedo hacer, por ejemplo? Yo necesito saber. Aquí puedo entonces saber. Vamos a ver si me permite así. Efectivamente. Mira qué cosas tan interesantes. Yo puedo tener dos planos y puedo saber cuál es la intersección de esos dos planos. Mírenla ahí. Ustedes van a aprender. Emanuel, ya te muestro de nuevo. Y con esto van a poder saber lo de los espacios geométricos, que es otro tema que van a ver en geometría vectorial, donde le preguntan a usted, si se intersectan dos planos, ¿qué se puede formar?
Entonces van a darse cuenta que se forma una línea y miren lo bacano. Él te permite buscar la intersección y te da la ecuación de la línea de esa intersección. En este caso, Cristian, no es un punto, porque son dos planos. En este caso es una línea. Cuando se intersectan dos planos, la intersección de dos planos es una línea. La intersección de dos líneas puede ser un punto. O sea, hay una diferencia. Cuando se intersectan dos líneas es un punto. Pero como son dos planos, entonces se intersectan y forman una línea. Hágale que, Cris, eso lo vas a ver. Lo vas a ver con calma, toda la vaina. Me preguntan, ¿cómo hacer los planos? Entonces vamos a mirar. Tengo dos opciones, Emanuel. Opción número 1, escribo plano. Y él me dice, bueno, ¿cómo quiero hacer el plano? Entonces él me da un montón de opciones. Generalmente las dos opciones que ustedes más van a usar son plano por 3 puntos o plano por punto y 2 vectores. Pero yo ¿qué recomiendo? Si lo van a hacer por punto y 2 vectores, antes de hacer eso, entonces antes de hacer eso, hagamos vectores. Entonces escribimos vector y le digo a él, vea, vamos a hacer estos dos vectores. Vamos a hacer el vector con un punto 2,4,3. 4,3. Ah, bueno, perdón porque me faltó el paréntesis. 2,4,3. Ahí está. Y vamos a hacer este nuevo vector. Vector con un punto también. Y ese vector lo vamos a hacer. Ese vector entonces sería, no sé, abro paréntesis y le digo 1,2,1. Ahí está. Mira esos dos vectores. Bien. Entonces me dicen, ok, ahora sí vamos a hacer un plano. Entonces vamos a hacer un plano, y en este caso vamos a hacer el plano con un punto y 2 vectores. Entonces el punto sería 3, menos 6,0. Listo, ya tengo el punto. Y me dicen, vamos a hacer los vectores. ¿Cuál es el vector? El primer vector. El primer vector se llama U. ¿Cuál es el segundo vector? El segundo vector se llama B. Y al yo hacer ese plano, ahí está. Mírenlo ahí. Ese es el plano que está formado por esos dos vectores y por el punto. Y me dan la ecuación de ese plano. Esa es una opción. La otra opción es ¿cuál? Construir el plano con 3 puntos. 3 puntos. Listo. O la última opción es es hacer el plano con las ecuaciones del plano. ¿Cuál es la ecuación del plano? La ecuación del plano es AX más BY más CZ más D igual a 0. Vamos a ver. Entonces hagamos 5X menos 8Y más Z menos 10 igual a 0. Efectivamente, tengo la ecuación de un plano. Entonces mire que tengo muchas formas de construir un plano. Pero no solo pasa eso. O sea, yo puedo escribir planos, cortar los planos y encontrar la intersección de los planos. Usted dirá, ¿cómo así? Vamos a ver. Ya hice ese plano. Vamos a hacer otro plano. Menos 10X menos Y más Z igual a 9. Ahí está. Tengo esos dos planos, miren. Y si se fijan, miren que los planos se intersectan, se tocan en alguna parte, ¿cierto? Entonces, yo quiero saber dónde se intersectan. Entonces uno escribe aquí, vea, interseca. Él me pregunta, venga, ¿qué se está intersecando? En este caso le voy a decir yo, mire, se está intersecando dos objetos. ¿Por qué dos objetos? Porque ya los tengo creados arriba. Tengo EC1 y EC2, son objetos. Digo, vea, se están intersecando. ¿Quién? Se está intersecando el objeto 1 y el objeto 2. Y él me muestra, vea, la intersección de esos dos objetos es esa línea azul oscura que está ahí. Y él me dice, esa línea oscura tiene como ecuación, como expresión, eso que está ahí. Eso que está aquí abajo. Esa es la expresión asociada. Esa es la expresión asociada. Véala ahí.
Él me dice, vea, esa es la intersección de esos elementos. Hasta ahí dudas, preguntas, inquietudes. O sea, les estoy mostrando el potencial que tiene esta herramienta. O sea, no solo para graficar. O sea, graficar no es solo lo único que me interesa. Aquí lo que me interesa es saber qué otras cosas puedo hacer que me puedan servir a mí para yo resolver problemas en materias como cálculo vectorial y geometría. ¿Bien? Pero no solo hace planos, eso también hace líneas en el espacio. Entonces uno escribe aquí, vea, línea. Perdón, recta. Uno escribe recta. Entonces él me pregunta, venga, recta. Entonces tengo tres opciones para hacer una recta en el espacio. Me dice, 2 puntos. O punto y vector director. O un punto y otra recta paralela. Entonces así, hágame una recta con 2 puntos. Entonces quiero que lo hagas con el punto 2,1, 2,13,2 y con el punto menos 8,0,1. Y efectivamente, ahí está. Miren la recta y me da de una vez la expresión asociada a esa recta, que luego van a entender qué significa esa expresión. Eso lo van a entender en geometría vectorial. Todo esto lo van a ver. Porque una recta en el espacio, cómo se construyen, qué significa esta expresión de la recta y eso qué información me da a mí. Y también puedo entonces, por ejemplo, vamos a hacer otra recta cualquiera. Vamos a hacer otra recta. Vamos a hacer esta recta y pongámosle el punto 8,3,1 y el punto 6, menos 2, puse puntos, perdón. 6, menos 2, 3, 1,8 menos 8. Ahí, listo. Entonces, miremos esas dos. Si se fijan, esas dos rectas no se intersectan, ¿cierto? A veces las rectas se intersectan. Entonces yo le dijera a él, vea, intersección, interseca. Quiero que me diga, es que se interseca ¿qué objeto? Entonces, el objeto F con el objeto G. Y él me va a decir, ¿se intersecan? No, en ninguna parte. Claro, porque miren que gráficamente no se intersecan esas dos rectas. Pero si se intersecaran, me mostraría el punto en el cual se intersecan ambas líneas. ¿Y para qué me sirve eso de intersecar o no intersecar? Pues lo van a ver en geometría. Se van a dar cuenta que ahí les van a preguntar qué pasa cuando dos líneas, cuando dos rectas en el espacio se intersectan, cuando son la misma, cuando están cruzadas. Toda esa información la van a ver allá. O sea, esta herramienta les va a ayudar a clarificar todos esos conceptos que van a ver en ese curso. Entonces miren que esta herramienta, muchachos, es poderosa, es fuerte, es bastante buena. Hay que aprovecharla pues como muchísimo. Pero miren que también puedo intersecar, les voy a mostrar. Vamos a hacer un paraboloide x al cuadrado más z al cuadrado. Ahí está, ese paraboloide. Y voy a hacer y al cuadrado más, perdón, y al cuadrado más z al cuadrado menos 3 igual a 9. Bueno, espero que no me lo quiso hacer. Vamos a hacerlo aquí. Es 6 y al cuadrado más 3x al cuadrado. Bueno, más 3. No sé. Esas dos. Miren. Tengo eso. Tengo esos dos objetos. Bien. Entonces yo quiero saber. Aquí. Vamos a ver si me lo permite.
Me dice objetos, ok. En este caso, no los considera un objeto. Entonces ahí habría que ver otra función de interseca que me permita de pronto intersecar esos intersección. A ver, pero no sé. Se tostó, muchachos. Se me tostó. Esperemos un tiempo que piense. Es que se tostó. No me deja. Ahora sí. Entonces aquí habría que empezar a ver si ahí se interseca recorrido, se interseca cónica. Tengo que empezar a pedir como ayuda con esta vaina. ¿Cierto? Habría que revisar qué es una cuádrica y qué es otra cuádrica para poder intersectar. Pero miren que inicialmente no permite revisar intersecciones como si eso fueran objetos. Si usted quisiera saber cuál es la intersección de esos dos elementos, les tocaría entonces mirar dentro de la documentación de cómo yo puedo evaluar eso. Aquí es donde empiezan los problemas de este tipo de calculadoras. Que ustedes quieren utilizar mayor cantidad de funcionalidades, entonces les tocaría revisar la documentación. Pero ¿qué es lo importante? Que quiero que vean aquí en estas calculadoras, chicas y chicos, y con lo que quiero que se queden. Que estas cosas que están aquí no solo me van a permitir graficar, o sea, me van a dar mucha más información que puede ser muy valiosa que ustedes van a necesitar. Esto me puede hallar vectores directores, vectores de movimiento, vectores unitarios, me puede hacer distribuciones, intersecciones, me pueden mostrar áreas. Esto puede hacer muchas cosas. Solo que ¿cuál es el reto ahí? Les toca a ustedes de alguna otra manera documentarse. ¿Yo qué les puedo hacer? Les voy a compartir, digamos, un link donde de pronto pueden empezar a hacer una introducción a toda esta calculadora gráfica. Mi invitación es, muchachas, muchachos, aprovechen esas herramientas, sáquenles provecho, estudien eso. Se van a dar cuenta que si ustedes de alguna u otra manera, digamos, enriquecen su conocimiento con estas cosas, su vida académica va a ser un poquito más sencilla.